La vida, para muchos, es como una caminata por un desierto interminable. En los momentos de dificultad, parece que cada paso es una carga, cada jornada, una lucha. Pero, ¿y si te dijera que incluso en el desierto más árido, puede brotar un río de esperanza? Lo que está por venir no es solo una historia de vida y muerte, sino de lo que significa volver a vivir cuando todo lo que has conocido se ha desvanecido en la niebla del tiempo. Imagina a un hombre llamado Ezequiel. Piensa en su juventud, sus sueños, las enseñanzas que recibió desde pequeño. Su vida iba a ser simple, o al menos predecible. Iba a servir como sacerdote, como muchos en su familia antes que él, cuidando el templo, ofreciendo sacrificios, y guiando al pueblo hacia una relación más cercana con Dios. Pero todo eso fue arrebatado de manera brutal y definitiva. La caída de Jerusalén, la ciudad sagrada, fue un golpe que arrastró a toda la nación. El Templo de Salomón, ese impresionante edificio que representaba el centro de la fe y la identidad del pueblo judío, se redujo a escombros. La ciudad, llena de historia, arte y cultura, fue saqueada. El pueblo fue dispersado, llevado a tierras extranjeras, lejos de todo lo que conocían. La idea misma de ser un pueblo libre bajo el favor de Dios se desvaneció en el aire, como un sueño roto. Ezequiel, con el corazón lleno de preguntas, se encontró entre los exiliados. Un hombre joven que había sido arrancado de su tierra, de su familia, de su fe. Un hombre que, aunque lo intentara, no podía escapar del dolor de la pérdida. ¿Cómo podía seguir adelante cuando lo que lo definía, lo que daba sentido a su vida, ya no existía? En el exilio, todo parecía sombrío. Las grandes ciudades de Babilonia, con su poder y grandeza, eran ajenas al sufrimiento de Ezequiel. Él caminaba entre las multitudes de cautivos, una de muchas almas perdidas. La identidad de Israel ya no estaba en su templo, no estaba en su tierra. ¿Qué quedaba entonces? ¿Qué quedaba cuando lo que había dado sentido a su vida se había desmoronado? Ezequiel pensaba en esto todos los días, mientras miraba el horizonte. A veces, el sol de la tarde iluminaba la tierra con tonos dorados, y él, en su soledad, preguntaba en su interior si habría alguna respuesta a sus preguntas. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si te estuvieras ahogando en tus propias dudas, como si todo lo que alguna vez te dio propósito se hubiera desvanecido, dejando solo vacío y oscuridad. Y en medio de esa oscuridad, Dios le habló. No en un templo sagrado, no con la grandeza que uno podría esperar, sino en un campo seco. En un valle donde no había vida, solo desolación. Dios no lo buscó en el esplendor del pasado, sino en lo más profundo de su quebranto. El valle de huesos secos. Un lugar muerto. Un lugar donde el eco de las antiguas promesas parecía haberse extinguido para siempre. Dios le preguntó, ¿podrán vivir estos huesos? Ezequiel, al mirar aquellos restos humanos esparcidos por el suelo, sintió que la pregunta era una prueba. Y la respuesta no le vino fácilmente. Era una pregunta que lo tocaba en lo más profundo. Si bien era un profeta, no podía negar la verdad de lo que veía. Huesos secos, sin vida, sin esperanza. La visión era aterradora, surrealista, casi insoportable. Sin embargo, en ese momento, algo profundo dentro de él resonó. No sabía cómo, pero algo le dijo que, a pesar de lo que veía, a pesar de la desolación, había algo más en juego. Ezequiel, mirando esa escena desgarradora, no se atrevió a responder con su propia lógica. Dijo, Señor, tú lo sabes. Quizás esa es la fe más pura, la que no se aferra a las respuestas fáciles, sino a la confianza de que, cuando no puedes ver la salida, hay algo mucho más grande que puede mover montañas, que puede hacer florecer lo que está muerto. Dios le mandó entonces a profetizar. Y así, Ezequiel, sin saber qué sucedería, obedeció. Habló, y su voz resonó a través del valle. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. A medida que sus palabras salían de su boca, algo increíble comenzó a suceder. Un sonido de crujido se levantó, como un viento poderoso, y, uno a uno, los huesos comenzaron a moverse. Empezaron a unirse, de una manera que no se podía explicar. Era como si el alma misma de la vida regresara a esos cuerpos. Los huesos se juntaron, formando estructuras. Los fémures encajaban con las tibias, las vértebras se alineaban una tras otra, y la columna de los muertos se erguía una vez más. Al principio, era solo un esqueleto reconstruido, pero a medida que Ezequiel profetizaba, la carne comenzó a cubrir esos huesos, y la piel creció sobre ellos, restaurándolos a una forma humana. Ezequiel miraba, sin palabras. ¿Qué estaba sucediendo?
¿Qué tipo de milagro era este? La visión era más grande que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Y sin embargo, el proceso no había terminado. Los cuerpos, aunque completos, seguían sin vida. La visión de los muertos no era una visión de resurrección, sino una manifestación de la restauración. Dios le ordenó profetizar nuevamente, pero esta vez a algo más. No a los huesos, sino al espíritu, al aliento de vida. Y fue entonces cuando Ezequiel, con la fe de un hombre quebrado pero que sigue creyendo, profetizó al viento. Y el viento, el espíritu de vida, entró en esos cuerpos. Y aquellos que estaban muertos, se levantaron. No solo como cuerpos, sino como un ejército completo. Vivos, con fuerza, con vigor, con propósito. Este ejército no era solo una visión de resurrección física. Era una metáfora del pueblo de Israel. Aquellos que se sentían muertos, desechados, olvidados. Dios les estaba mostrando que no todo estaba perdido. Que la vida podía regresar incluso cuando todo parecía estar destruido. Y cuando todo se calmó, cuando el polvo de la visión se asentó, la voz de Dios habló una vez más. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza pereció, estamos completamente destruidos. Punto. La nación de Israel, en ese momento, pensaba que había llegado su fin, que ya no habría regreso. Que la esperanza era una ilusión. Pero Dios les mostró que no todo está perdido, incluso cuando parece que ya no hay futuro. Ezequiel escuchó las palabras de Dios y vio la promesa de restauración, no solo de la carne, sino del espíritu, de la esperanza. Y las palabras que Dios le dio no solo eran para su tiempo, sino para nosotros también. ¿Alguna vez has sentido que todo ha terminado para ti? Que no hay vuelta atrás, que las heridas son demasiado profundas, que la oscuridad es demasiado espesa? Tal vez te veas rodeado de ruinas, como Ezequiel en ese valle. Pero no olvides que la vida puede brotar aún de los lugares más desolados, como un río que nace de las entrañas de la tierra. Porque lo que Ezequiel presenció fue más que un milagro. Fue una lección eterna. Nos muestra que, incluso en el valle de los huesos secos, aún hay un propósito. Que, aunque los sueños se rompan, la vida siempre tiene la capacidad de renacer. Lo que parece muerto, puede levantarse, si se cree lo suficiente. Si se abre el corazón a la esperanza, y se acepta que a veces, lo más profundo de la oscuridad es donde nacen las mayores luces. Dios le prometió a Israel que, aunque ellos fueran dispersados, Él los reuniría de nuevo. No solo les devolvería la tierra, sino que les devolvería la vida. Los devolvería a su propósito, a su identidad. Pero esa promesa no solo es para ellos. Es para todos nosotros. Porque todos enfrentamos momentos en los que sentimos que todo lo que amamos se ha desvanecido. Todos tenemos nuestros propios valles de huesos secos, esos momentos de desesperanza en los que no podemos ver más allá de nuestras circunstancias. Y sin embargo, la promesa sigue viva. Y aunque la esperanza pueda parecer una fragilidad, es ella la que tiene el poder de transformar el desierto en un jardín, los huesos en un ejército de vida.